Como siempre, es un gusto en saludarte. Te doy la bienvenida a la clase número 1 de Cálculo 1, en la que vamos a introducirnos en el primer capítulo, que es funciones matemáticas. En este video, básicamente, vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que son el dominio de una función, la imagen, rango o dominio de imagen de una función, las restricciones básicas que se pueden presentar a la hora de calcular el dominio y la imagen de una función, y vamos a introducirnos en el análisis de la función lineal de primer grado, más conocida como la recta. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. Comencemos este video explicando en palabras entendibles qué es lo que es el dominio. Bueno, el dominio de una función es determinar qué valor le debemos asignar a la variable x, de tal manera que cuando la reemplacemos en la función, obtengamos un resultado matemático válido para la variable y. En cálculo, se pueden presentar las siguientes restricciones para calcular el dominio de una función. Bien, las restricciones básicas, porque son más restricciones, pero las básicas a la cual vamos a toparnos generalmente en este tema, son las siguientes. Si yo tengo una función con numerador y denominador, nuestro motivo de estudio va a ser el denominador, ya que vamos a tener que tratar de que ese denominador sea distinto de cero. ¿Esto por qué? Porque si el denominador se hace cero, al hacer esa cuenta matemática no vamos a poder obtener un resultado para la variable y, y por ende va a quedar un resultado imaginario. Otra restricción importante es la de la raíz par. Todo argumento de una raíz par va a tener que ser analizado de la siguiente manera. Ese argumento tendrá que ser siempre mayor o igual a cero. Esto debido a que no hay raíces pares de números negativos. Y es por eso que podrá ser cero o mayor a cero, pero nunca negativo, porque sabemos, por lo mencionado anteriormente, de que el argumento de una raíz par no puede ser negativo. Si eso pasara y sacáramos la cuenta, nos daría imaginario una calculadora, y es por eso que siempre debe ser mayor e igual a cero. Otra restricción básica en cálculo es el logaritmo de un argumento, que en este caso está representado por una función. Ese argumento tendrá que ser tratado matemáticamente de la siguiente manera. El argumento siempre tendrá que ser mayor a cero en el caso del logaritmo, porque sabemos de que no existen argumentos negativos para los logaritmos, es decir, no hay logaritmo de números negativos, ni tampoco de cero. Es por eso que la restricción nos pide que cuando analicemos el argumento, este sea siempre mayor a cero. Es importante recalcar de que este formulario nos va a servir para determinar tanto el dominio como el rango, codominio o dominio de imagen de una función. Bien, ¿qué es el rango o codominio o imagen de una función? El rango o imagen de una función es determinar qué valor le debemos asignar a la variable y, de tal manera que cuando la reemplacemos en la función, obtengamos un resultado matemático válido para la variable x. Es condición necesaria para calcular el dominio de imagen de una función que la variable x esté siempre despejada. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos básicamente el concepto de dominio y de dominio de imagen de una función y hemos analizado las restricciones básicas del cálculo, podemos entrar o sumergirnos a analizar el dominio y la imagen de las funciones matemáticas. Y la primera función que se aprende es la función lineal de primer grado, más conocida también como la recta. Bueno, ¿qué podemos decir de esta función? Esta función se caracteriza porque tanto su dominio como su dominio de imagen siempre serán los números reales. Esto debido a que en esta función lineal de primer grado, es decir, la recta, no se presentará ningún tipo de restricción matemática, tales como el denominador, la raíz par o el logaritmo, de las cuales hablábamos anteriormente.
Si la variable x en la función lineal tiene signo positivo, vamos a decir que la función es una recta creciente, porque su pendiente es positiva. Mientras que si el signo de la variable x es negativo, vamos a decir entonces que esa es una línea recta decreciente, porque su pendiente va a ser negativa. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que calcular el dominio y la imagen de una recta, por definición vamos a decir que el dominio de esa función siempre va a ser todos los reales y el dominio de imagen también va a ser todos los reales. Este símbolo que ustedes ven acá representa a todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo esté analizando una recta, a la variable x voy a poder asignarle cualquier valor del conjunto real. Lo mismo va a pasar con la variable y. Voy a poder asignarle cualquier valor del conjunto de los números reales. Para eso veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá dice hallar el dominio y el dominio de imagen de la siguiente función. Esto que usted ve acá es una función lineal de primer grado, conocida como la recta. Para calcular el dominio, tiene que estar despejada la variable y como generalmente nos van a dar despejada la variable y, no siempre, pero muchas veces, es por eso que por conveniencia empezamos por el dominio. Ahora, esta simbología, f de x, representa la variable y. Por lo tanto, y es igual a x más 5. ¿Qué es el dominio? Averiguar qué valores le puedo dar a esta variable x para tener un resultado válido para la variable y. Entonces acá va un consejo. Si tú te tienes que enfrentar a una función en la que no exista denominador, no exista una raíz par y no exista un logaritmo, de entrada decimos de que el dominio de esa función es todos los reales. ¿Qué estamos diciendo acá? Que a la variable x puedo darle el valor que yo desee, que voy a obtener un resultado para la variable y, válido matemáticamente. Cuando vamos a calcular el dominio de imagen, lo primero que debemos hacer es despejar la variable x. Entonces, x más 5 es igual a y este que está con más va a pasar con menos. En el momento que la x esté despejada, estamos en condiciones de poder calcular el dominio de imagen de la función. Nuevamente, nos preguntamos las tres preguntas básicas del cálculo. Mi ejercicio, ¿tiene denominador? No. ¿Tiene raíz par? No. ¿Tiene logaritmo? No. Por lo tanto, no hay nada que me prohíba darle un determinado valor a la x. O sea, estoy liberado para darle un valor a la variable y de tal manera de que obtenga un resultado válido para la variable x. Y es por eso que el dominio de imagen va a ser todos los reales. Y eso va a pasar en todas las rectas que nosotros tengamos que analizar. Fíjense, aquí tengo un ejemplo número 2. Sigo trabajando con una recta. La función f de x es igual a menos 3x más 7. Empezamos por el dominio. Sabemos de que y es igual a menos 3x más 7 y por lo tanto el dominio de esta función es todos los reales. Volvemos a repetir. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que estamos autorizando a que podemos darle cualquier valor del conjunto de los números reales a la variable x, que eso nos va a generar un valor para la variable y. Cuando vamos a calcular el dominio de imagen, ya sabemos de que primero hay que despejar la x. Esto que está con más pasa con menos, y esto que está multiplicando pasa a dividir. Recalquemos de que todo lo que multiplica pasa a dividir con su mismo signo. En este caso no hay que confundir lo siguiente. Cuando yo despejé la x, ¿me apareció una raíz par? No. ¿Me apareció un logaritmo? No. ¿Me apareció un denominador? Sí. Pero ese denominador que me está apareciendo no tiene variable. ¿Cuáles son los denominadores a la cual yo me debo preocupar? Aquellos que estén en función a una variable. Y este es un denominador que tiene un valor constante. Entonces no me causa problema. Por ende,
la variable y va a poder tomar todos los valores que yo desee, porque cualquier valor que yo le ponga y, voy a obtener un valor para la variable x. Y es por eso que el dominio de imagen de esta función sigue siendo todos los reales. Si vamos a un ejemplo número 3, fíjense, la función f de x es igual a 50x menos 200. No importa quién sea el coeficiente de x y cuál sea la constante. Al ser una recta, ya nosotros sabemos que el dominio y el dominio de imagen es todos los reales. Lo que hacemos prácticamente acá es un trámite, es una demostración para demostrar que eso es verdad o el por qué estamos tomando la decisión de que su dominio y su imagen es todos los reales. Por lo tanto, sabemos que este símbolo representa y, no tengo denominador, no tengo logaritmo, no tengo raíz, estoy autorizado a darle el valor que yo quiera a la variable x, el cual me va a generar un valor para la variable y. Por lo tanto, el dominio es todos los reales. Cuando calculamos el dominio de imagen de la función, ya sabemos de que hay que despejar la variable x. Entonces, 50x menos 200 es igual a y. Este que está con menos pasa con más, quedándome 50x igual a y más 200. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces, al estar despejada la x, tenemos luz verde para calcular el dominio de imagen o rango o codominio, ¿no? Que tiene esos tres nombres dependiendo de la bibliografía que usted pueda leer. Lo importante acá es que, como no tengo una raíz par, como no tengo un logaritmo, y como tengo un denominador, pero ese denominador no depende de una variable, es una constante, entonces podemos decir de que la variable y puede tomar cualquier valor numérico del conjunto real, que eso me va a generar un resultado para la variable x. Y por eso el dominio de imagen de la función sigue siendo todos los números reales. Perfecto. Esto sería con respecto a lo que es la función lineal. Y con esto nosotros estamos terminando nuestra primera clase de la materia. Espero de que esto haya sido entendible. Muchas gracias por tu atención y te deseo como siempre un excelente día.